Y vamos a hablar del tema del trabajo, que por estos meses tiene algunas complicaciones, ¿no? Ya que los índices de desempleo son importantes, aunque el último informe del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a nivel nacional, habla de un mes donde se ha podido recomponer esa situación, aunque mínimamente, por supuesto. En diferentes sectores, particularmente el automotriz, ya desde hace tiempo hay algunas dificultades que se manifiestan particularmente en suspensiones, en algunos despidos, donde fundamentalmente la industria está afectada por toda la situación económica del país y particularmente por los efectos que tiene para ese sector el país vecino Brasil. Pero no lo vamos a enfocar desde el punto de vista de toda la situación económica, sino particularmente de qué pasa en el trabajo, de la situación vinculada con quien tiene trabajo y cómo desarrolla su tarea, para indagar particularmente en la raíz de la disconformidad laboral. Vamos a hablar con un especialista que viene trabajando desde hace bastante tiempo sobre el tema, que ha hecho un trabajo a nivel nacional, y donde algunos de los resultados marcan algunas cuestiones llamativas, que por ejemplo el sueldo no incide tanto en que uno esté mal en el trabajo, esté disconforme, sino fundamentalmente algunas otras cuestiones como, por ejemplo, la poca sociabilidad con los compañeros o las tareas rutinarias. Para hablar de esto vamos a hablar con el profesor Leonardo Medrano de la Universidad Siglo XXI. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto en saludarte. Bueno, igualmente. Leonardo, la verdad que hay algunos resultados del trabajo que ustedes han encarado de manera nacional, estudios sobre rutina laboral, que llaman un poco la atención. Vamos al primer punto, ¿no? La gente no se manifiesta muy, digamos, disconforme con el sueldo. En realidad, sí es... a ver, para aclarar un poco cómo fue la investigación. Nosotros en la Universidad Siglo XXI contamos con un observatorio de tendencias sociales y empresariales, donde, como vos bien señalás, hizo una medición a nivel nacional que comprende a más de 1.000 trabajadores de diferentes regiones del país, elegidos a través de un muestreo aleatorio, es decir, garantizando cierta representatividad de la población. Y puntualmente lo que se evaluaban eran diferentes recursos del puesto de trabajo, ¿sí? Y en relación al salario, en realidad sí se observa inconformidad, nada más que en el ranking sale tercero. Claro, tema del salario. ¿Sí? Que por ahí el dato que es llamativo es esto, que uno hubiera esperado que quizás fuese el recurso con el cual los trabajadores estuvieron más disconformes, pero no, se observa que hay ciertas características del puesto de trabajo donde se observan aún mayores niveles de inconformidad, como por ejemplo una que vos señalaste, que es esta de tener información y feedback sobre mi trabajo. Por ejemplo, no saber si yo el mes que viene voy a estar trabajando o no voy a estar trabajando. La incertidumbre. Genera mucho más inconformidad y además genera más estrés en los trabajadores que el salario. Por ejemplo, yo puede ser que hoy tenga un sueldo muy bueno, pero de acá no sé si yo de acá a 2 meses, no sé si voy a disponer del mismo sueldo o no, y es un factor que me estresa quizás un poco más. Claro, y esta cuestión de generar grupos de trabajo, equipos que sirvan para fortalecer no solamente la tarea de la empresa, del grupo, del sector que sea, sino también para guías entre quienes participan de ese grupo y allí se pueda canalizar una mejor tarea, ¿no? Un mejor funcionamiento del grupo. Sí, absolutamente. Además, un dato fue llamativo. Cuando nosotros comparamos el nivel de conformidad nosotros lo denominamos percepción de apoyo social, ¿sí? Esto que vos señalas, esto de sentir que yo cuento con un grupo de trabajo que me entiende, que es empático conmigo, pero además que yo confío en la capacidad de ellos para resolver problemas si surge uno, que creo que me van a poder ayudar si surge algún tipo de dificultad. Y ese era un factor que explicaba, por ejemplo, los niveles de agotamiento en el trabajo eran mucho menores en los trabajadores que percibían ese apoyo, aún trabajando la misma cantidad de horas que otros trabajadores. Es decir, si nosotros agarramos 2 trabajadores que trabajan la misma cantidad de horas,
Ahora uno lo ponemos a que esas 8 horas trabaje solo, o al revés, trabaje sintiendo que no cuenta con un grupo de apoyo, ¿sí? Y comparamos a otro trabajador que trabaja la misma cantidad de horas, pero que siente que sí cuenta con este apoyo social en su trabajo. Lo que se observaban era que los niveles de agotamiento eran distintos. De hecho, el impacto era casi equiparable a la cantidad de horas, ¿sí? Es decir, no es, para entender el agotamiento de un trabajador, el agotamiento en términos emocionales, estoy hablando de esta sensación de cansancio, de que yo no tengo más ganas, de que no quiero seguir trabajando y demás. La cantidad de horas de trabajo incidía un poquitito menos incluso que la esta percepción de grupo de apoyo. Lo cual implica lo importante que es esto, es decir, no es tan importante cuánto tiempo estamos trabajando, sino cómo estamos trabajando durante nuestra jornada. La gente valora los reconocimientos, la posibilidad de ascender en su escaño laboral. ¿Ustedes han podido registrar esto? Sí, efectivamente es un recurso muy importante y un recurso que se observó también bastantes niveles de inconformismo, es decir, esta sensación de que no me dan reconocimiento, no reconocen el trabajo que hago. Pero hay una cuestión que es importante también diferenciar, que es que el recurso que más molestaba es el feedback. ¿Por qué? Porque puede ser que haya reconocimiento, pero no haya un feedback claro. ¿Qué es esto del feedback? El feedback es disponer de información transparente acerca de mi desempeño. Es decir, si yo como jefe voy y te digo, no, mira, estás haciendo esto mal, pero no te estoy explicando cuáles son las acciones que vos estuviste haciendo que llevan a que la tarea esté mal, es decir, no te explico qué acciones tenés que cambiar, entonces, bueno, tenés información para mejorar tu actividad en el trabajo, ¿sí? O viceversa, si yo vengo y te digo, che, felicitaciones, estás trabajando muy bien, pero no te explico puntualmente qué es lo que estás haciendo bien, bueno, sabes que es lo que tenés que seguir repitiendo, claro. ¿se entiende? Entonces, los dos recursos son muy importantes, tener un feedback por un lado y tener reconocimiento por otro, y en los dos casos se observaron altos niveles de disconformidad. Leonardo, y en el caso de los días lunes, que según lo que estaba leyendo aparece como un problema, ¿no? Esto de tener que empezar la semana, de que sea un día complejo, conflictivo a veces, ¿esto puede ser de alguna manera trabajado por las empresas? Porque es imposible pretender que sean menos días de trabajo según lo que está apareciendo en las sociedades modernas, ¿no? No, en realidad lo que apunta a esa pregunta que vos mencionás, una pregunta, nosotros para medir los niveles de agotamiento y cansancio de una persona en el trabajo, utilizamos una escala que se usa a nivel internacional, que es un instrumento que se llama Maslach, que te permite ver los niveles de agotamiento de una persona. Y una de esas preguntas es, bueno, cada vez que tengo que empezar mi jornada laboral me siento demasiado cansado, ¿sí? Es decir, cada vez estoy más cansado, más agotado y no tengo ganas de ir a trabajar. Y un dato que fue fuerte fue que casi más de un 20% de los argentinos tiene esa sensación todos los días casi, ¿sí? No solamente los lunes, sino que le pasa siempre o casi siempre. Y efectivamente es algo que nosotros tenemos que, desde las empresas, digamos, se tiene que repensar cómo diseñamos el puesto de trabajo, cómo trabajan las personas, y si es posible disminuir los niveles de agotamiento. Por ejemplo, estos recursos que nosotros estamos midiendo son factores que se han observado que tienen una correlación significativa con los agotamientos. Si yo a un trabajador le doy feedback, le doy reconocimiento, algo que le tiene un grupo social con el que sabe que cuenta, le doy metas claras, que ese es otro recurso muy importante. Hay veces que no hay claridad en las metas, que el trabajador sabe que tiene que producir, pero no tiene información precisa de cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo. Con todos esos recursos lo que se ha observado es que disminuyen los niveles de agotamiento y estrés en el trabajo. Y bueno, yo creo que el desafío futuro que tienen las empresas. Si queremos mantener ciertos niveles de productividad, es indispensable invertir en este tipo de recursos. ¿Lo toman las empresas? ¿Están haciendo algo? ¿Ustedes observan que hay interés por modificar estas cuestiones laborales? Mira, a mí últimamente, yo en realidad vengo del ámbito más científico, no trabajaba en el ámbito empresarial, pero a partir de estos estudios empezaron a aparecer cada vez más empresas interesadas en obtener esta información, porque muchas veces les interesa trabajar, pero no disponen de la información adecuada para hacerlo. Y me ha sorprendido el nivel de interés que ha generado, lo cual revela de alguna forma este
este vacío que existe en cuanto a información local acerca de cuáles son los factores que agotan a nuestros trabajadores y los que no. ¿Han observado, Leonardo, en el trabajo que han realizado, las diferencias que existen en aquellos trabajadores que pertenecen a planta, que son trabajadores fijos de las empresas, y aquellos trabajadores independientes? Mira, en esta investigación en particular simplemente se diferenciaron trabajadores en relación de dependencia e independientes, pero en realidad estamos en estos momentos, el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad está desarrollando una nueva investigación donde mide con más precisión estos recursos y no se focaliza tanto en los factores que afectan al estrés, que fue lo que nosotros hicimos en este estudio en particular, sino en cómo impacta en el desempeño de los trabajadores. Y ahí se está diferenciando con más claridad diferentes tipos de trabajo. En realidad, en este estudio que yo les estoy comentando ahora, simplemente se hizo una diferenciación como muy general, porque nos interesaba más estudiar los recursos que los trabajos. ¿Se entiende? Es decir, nosotros queremos estudiar los recursos que aparecen independientemente del tipo de trabajo que vos realices. Perfecto. ¿Ustedes siguen haciendo un registro de diferentes investigaciones en el ámbito laboral para tener, digamos, un reconocimiento, una continuidad en la investigación que han efectuado? El observatorio de la universidad lo que apunta es hacer al menos 2 mediciones por año sobre diferentes temas vinculados al sector productivo. Además de, la universidad cuenta con más de 50 grupos de investigación que indagan sobre diferentes temas más bien académicos, pero este observatorio en particular hace mediciones a nivel nacional sobre temas vinculados al sector productivo y la idea es que esto se realice todos los años. ¿Por qué? Porque disponer de información científica confiable y válida creemos que es esencial al momento de planificar y pensar un desarrollo y un progreso en el trabajo. Un déficit nosotros tenemos que hay muchas teorías que importamos acerca de cómo mejorar el puesto de trabajo, cómo hacer que una persona trabaje mejor y demás, y muchas de esas teorías por ahí no se ajustan al contexto local. Entonces necesitamos la información precisa acerca de qué pasa en nuestro contexto y cómo funcionan estas variables en nuestro contexto. Leonardo, justamente la última pregunta tiene que ver con el contexto, esta situación económica por la que atraviesa el país, las variaciones, el desempleo que se ha dado en los meses anteriores. ¿Pensás que puede dar una diferente óptica en el ámbito laboral, tanto desde el punto de vista de los empleados, de los trabajadores, como desde el punto de vista de las empresas? Sí, absolutamente un contexto que es complejo. Y de hecho también pasa con los recursos que hablábamos que el impacto que tienen es contextual, es decir, por ejemplo, el tema del salario, que decíamos, bueno, en el estudio nos salió como la variable, como el recurso donde hay más inconformidad. Pero el salario ya, el dinero, se ha observado que el impacto más fuerte lo tiene cuando falta, ¿sí? Es decir, no es una relación lineal, no es que esto es un estudio que ya es clásico, lo ha investigado Kahneman, donde se observó que el salario, no tener dinero suficiente para cumplir tus necesidades básicas, es un factor que genera mucho malestar. El tema es que una vez que ya pasas cierto nivel óptimo, es decir, ya satisfaces esta necesidad, seguir ganando dinero no va a hacer que tu trabajo sea más gratificante. ¿Entiendes? No es una relación lineal que cuanto más dinero mejor te vas a sentir en el trabajo. ¿Sí? Ahí entra en juego otros factores. Pero esto que vos señalás sí es clave. ¿Por qué? Porque en un contexto, digamos, donde se podría poner en riesgo con los ingresos que uno tiene, si no te alcanza para vivir, entonces ya ahí esa variable toma otro peso. Así que sí, obviamente el contexto va a influir mucho en el papel que tengan todos estos recursos que se estudiaron. Leonardo Medrano, profesor e investigador de la Universidad Siglo XXI, muchas gracias por esta comunicación con Ciudad Universitaria. Por favor, ha sido un gusto y bueno, un cordial saludo. Buenos días. Bueno.